La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países de las 3 Américas, en Europa, en África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim dentro del tema en el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, usted estará con los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa hablando sobre el sacerdote y su aplicación profética. Después, usted participará de una animación con un poema escrito por el pastor Yedel Tigueiros, presidente de la Iglesia Cristiana Maranata. En el segmento Accesibilidad, la doctora María Min hablará sobre el tema ¿qué significa el sordo? Y en el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac enseñará la forma facilitada de la alabanza Maranata, Jesús pronto vendrá. Y la profesora Andrea Talma enseñará sobre la nube sobre el tabernáculo en el segmento para niños intermedios y adolescentes. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Contar con su audiencia es siempre una gran satisfacción y privilegio para nosotros. Hemos recibido muchos mensajes, testimonios y comentarios sobre el programa anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su experiencia, su sugerencia, su pregunta. Citaremos algunos mensajes que recibimos en los últimos días. Y el primer mensaje viene de Minas Gerais, de la ciudad de Aceilandia, enviada por María Marlene Reis Correa, que dice: «Qué bendición gloriosa es hacer parte de esta obra del Espíritu Santo, que nos revela detalles con tanta profundidad, llevándonos a tener un mayor relacionamiento con las profecías sobre el Señor Jesús». Y un diácono del barrio de Moisés de Unápolis, estado de Bahía, escribió: «El programa anunciando el Evangelio Eterno ha sido una bendición para mi casa. No nos perdemos ni un programa que trae asuntos ricos en revelación y profundidad que han edificado nuestras vidas de gran forma». Sara Honorato
de Alagoas, envió el siguiente comentario. A través de las enseñanzas proféticas de todos los segmentos del programa, podemos contemplar la gloria de Dios en la revelación de la palabra. Y ella aumenta algo que realmente llama la atención diciendo: me siento como si estuviésemos en el Manaim participando de los seminarios. Y de verdad es una gran nostalgia. Y creemos que cuando esta pandemia pase, nosotros retornaremos, ¿no? Amén. La pregunta que dejamos en el último programa y los aspectos proféticos del Arca de la Alianza mencionadas en Éxodo 25. Una hermana de la Sierra Espíritu Santo, Alicio Magno, respondió, es decir, alimentándose del pan vivo, siempre estando en la dirección del Espíritu Santo y viviendo la palabra revelada, tenemos nuestro acceso al lugar santísimo, pues nos fue dada una llave, la sangre del Señor Jesús. Gloria a Jesús. También respondió el pastor Michel Silva de Andaje, de Distrito Federal. Nosotros mandamos el abrazo a todos los pastores de la obra, especialmente a los hermanos en Brasilia. Y él dice, la vara de Aarón fue prueba de que el pueblo, alimentándose de la palabra, el maná, y viviendo la doctrina, las tablas de la ley, que emerge de la misma, no faltaría la dirección de Dios en el desierto, como no falta la dirección de Espíritu Santo a todos los que se alimentan y viven la doctrina revelada en la palabra de Dios. ¡Qué respuesta completa! Gloria a Dios. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Nuestro tema de hoy será el sacerdocio universal del creyente. Y comenzaremos con la lectura de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 14. ¿Qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En las semanas en las que estudiamos sobre el tabernáculo, vimos que el sacerdote era una figura importantísima en el servicio de aquel lugar, de la habitación de Dios. El sacerdote era un hombre separado dentro de la tribu de Leví para este servicio. Israel tenía 12 tribus que acampaban aquí alrededor del tabernáculo. Cada tribu tenía una posición, pero el sacerdote siempre venía de la tribu de Leví, conforme revelación de Dios para este oficio sacerdotal, tanto en el tabernáculo como tiempos después en el templo, cuando este fue construido. El sacerdote, Sergio, era un hombre de la tribu de Leví, que servía de intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces podemos decir que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era acción de intermediación hecha por el sacerdote, esto es, el oficio sacerdotal. Pero el tema del programa de hoy es el sacerdocio universal del creyente. Exacto, el sacerdocio universal del creyente, observen, es el derecho que los creyentes en Jesús tienen de dirigirse a Dios Padre, pero a través del Señor Jesús. Y es universal porque este derecho es dado a todos los creyentes en Jesús. Amén. Está aquí un cuadro que explica mejor con textos bíblicos lo que ya hablamos hasta ahora. El sacerdote que servía de intermediario entre Dios y el pueblo, como podemos ver en Levítico 4, versículos 27 y 35. Que dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer,
y delinquiere, y prosigue. Y le harás el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Aquí está, la palabra es muy clara, mostrando esta intermediación del sacerdote con Dios para que el hombre fuese bendecido. Enseguida, el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Era el origen del sacerdote, conforme está en Números, capítulo 3, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Es una elección de Dios. Sobre la tribu de Leví, el sacerdocio del creyente, como ya hablamos, es el derecho que todo creyente tiene de llegar a Dios Padre a través de Jesús, conforme está escrito en Efesios 2, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo Espíritu al Padre. La puerta está abierta, el velo se rasgó. Gloria a Jesús. Y por fin, el universal, ya mencionamos, es porque el sacerdocio de todos los creyentes. Podemos leerlo allá en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. Presta atención, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el pasado, en el Antiguo Testamento, era el sacrificio aquí del animal, en el altar de los holocaustos, la fuente de bronce, pero hoy no. Hoy es un sacrificio espiritual. Es el corazón que va delante de Dios en nombre de Jesús. Estamos aquí ahora, vamos a hacer aquel viaje que ya hicimos hace algunas semanas, hace algunos programas, para recordar el recorrido del pueblo desde Egipto, todo este trazado rojo, hasta la tierra de Canaán. Porque fue en esta jornada que Dios instituyó el oficio sacerdotal para el servicio aquí en el tabernáculo, para administración, y este servicio que estaba íntimamente ligado al altar del holocausto, esto es, al derramamiento de la sangre del animal, que era víctima para expiación, para el perdón de los pecados. Podemos hasta ver la figura del tabernáculo, ahora con un corte. Sí. Para trazar la secuencia revelada por Dios que era hecha para que las personas buscasen el perdón de pecados. Que comenzaba aquí, en el atrio exterior. Sucedían los holocaustos en este altar. Después la limpieza en la fuente de bronce. El pueblo podía estar en toda esta parte. Y todo era, preste mucha atención, una comparación profética con el ministerio del Señor Jesús, su muerte o derramamiento de la sangre en la cruz y su gloriosa resurrección. Amén. Ya aquí en este lugar santo, solamente el sacerdote podía entrar para ministrar. Podemos ver aquí en esta maqueta ilustrativa la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro con sus lamparillas y el altar del incienso. Y en este último ambiente aquí, como mostramos en la maqueta, que es el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar, tener acceso una vez al año y siempre con la marca de la sangre del holocausto. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era donde Dios se manifestaba. Y observen, por tanto, todas estas etapas, formalidades, restricciones, tenían que ser observadas para que el hombre, a través del sacerdote, el intermediario, recibiese
el perdón de Dios. Por eso, este sacerdocio acabó y se terminó ¿cuándo? Desde el sacrificio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús inauguró un nuevo pacto y estableció un sacerdocio universal para el creyente. Con la sangre derramada en la cruz. Podemos ahora hablar del sacerdocio instituido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús es el gran sumo sacerdote. Es decir, todas las funciones del sacerdocio del Antiguo Testamento se completan en Jesús, que también es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo está registrado en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Significa, por tanto, Daniel, que el Señor Jesús es, al mismo tiempo, el sacerdote, Él y el sacrificio, porque Él es Jesús. Se hizo Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como está en la Biblia también, en Juan 1:29. Sí, y en la Biblia, la carta a los hebreos expone claramente, preste mucha atención, la superioridad del sacerdocio del Señor Jesús sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, conforme está escrito en Hebreos 8, versículos 1 y 2. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Participaremos ahora de un loor con bellísimas imágenes. Yo lo invito, participe con nosotros. Experimente cantar, alabar a Dios. Su corazón va a ser visitado, tu alma será bendecida.
Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. El sacerdocio del Señor Jesús tiene carácter definitivo y totalmente eficaz. Y todos los creyentes participan del sacerdocio como por la oración, adoración, el servicio, es decir, realizar la obra de Dios, llevar su palabra, el testimonio de los creyentes en Jesús. El Señor Jesús nos hizo sacerdotes para Dios, lo que es confirmado en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis fue una revelación, Sergio, dada por el Señor Jesús al apóstol Juan, cuando él se encontraba en la isla de Patmos. Y podemos hacer un viaje hasta este lugar a través de un mapa ilustrativo. Aquí está el mapa. Aquí está localizada la isla donde Juan fue aislado. Él fue aislado y dice la palabra que escuchó una voz como de trompeta. ¡Qué maravilla! La voz del Señor que Jesús. le dijo, así será el arrebatamiento, ¿no? Amén. La trompeta va a sonar. Va a sonar. Es lo que la iglesia guarda. Ahora, Juan fue aislado en esta isla por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que él dio del Señor Jesús. Él fue perseguido por ser un siervo, un creyente, por predicar la palabra. ¡Qué experiencia gloriosa Juan tuvo en este lugar, recibiendo la revelación del Señor Jesús, dice la palabra, la cual Dios le dio! Podemos entonces leer lo que dice el libro de Apocalipsis sobre que hemos sido hechos sacerdotes. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, versículo 6, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver algunas características del sacerdocio del Señor Jesús aquí en este cuadro. El sacerdocio universal del creyente. Un juramento, un compromiso, conforme está escrito en Hebreos 7, versículo 20. Que fue un compromiso. Perciban que el Señor Jesús hizo para descender al mundo como hombre e ir hasta la muerte de cruz para salvación del pecador. Y dice el texto, y esto nos fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote. Pero hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y prosigue nuestro cuadro, mostrando que dentro de este sacerdocio, el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros, como está en Romanos 8:34. Que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, el Señor Jesús es nuestro intercesor, nuestro intermediario. El único sumo sacerdote, conforme está escrito en Hebreos 4, versículo 14. Que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Un gran sumo sacerdote. Amén. Y Él es eterno, como está en Hebreos 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Porque
el sacerdocio del Señor Jesús es insubstituible. Jesús, como dice la Biblia, fue hecho fiador del pacto de la salvación de Dios en favor del hombre. El fiador, solamente un ejemplo para entender mejor. El fiador es aquel que garantiza un compromiso. Cuando alguien va a un lugar, a un inmueble, es común que el dueño de aquel inmueble pida algún fiador para garantizar que si él no paga la deuda, el fiador tiene que pagar. Por tanto, el Señor Jesús, como nuestro fiador, garantiza, es una garantía que no falla. A través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, Jesús garantiza que todo aquel que quisiere dirigirse a Dios para tener perdón de pecados, la salvación, la presencia de Dios a través de Jesús, será recibido. Va a tener acceso a la presencia de Dios. Por eso, Sergio, por esto, el sacerdocio del Señor Jesús es insustituible y único, pues Él murió y derramó su sangre, resucitó al tercer día y envió su Espíritu Santo, el Consolador. El Señor Jesús se volvió nuestro sumo y supremo y soberano sacerdote, porque, siendo encontrado en forma de hombre, Él no quiso ser igual a Dios. Al contrario, el Señor Jesús se humilló a sí mismo y por eso Dios lo exaltó soberanamente. En el próximo programa daremos continuidad a este importante tema, mostrando en la práctica el sacerdocio universal del creyente. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Recordando que el segmento Lecciones de Manaim tiene su contenido producido a partir de los seminarios en el Manaim y de la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe participando con nosotros del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán enseguida. Está apareciendo nuevamente en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje o experiencia. Participe. Envíe su mensaje, su experiencia. Esto es muy importante para nosotros. Dejaremos ahora una pregunta que usted puede anotar, sacar una foto o simplemente aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado en la pantalla y la pregunta le será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús es mencionado como sumo sacerdote, como está en Hebreos 4:14? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús es mencionado como el sumo sacerdote, como está escrito en Hebreos 4:14? Participe enviando su comentario, su sugerencia. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. El último sábado del mes de octubre, todavía como parte de las conmemoraciones del aniversario de la Iglesia Cristiana Maranata y cerrando el mes de la dedicación, hubo un culto más especial, transmitido por el canal de la Iglesia en YouTube y vía satélite para todas las iglesias del Brasil y el exterior. Este culto, además de divulgar más de 200 nombres de pastores llamados al ministerio, totalizando más de 700 nuevos pastores solo en este periodo, tuvimos un homenaje hecho a pastores honoríficos, que son aquellos que comenzaron juntos en la historia de la Iglesia Cristiana Maranata y han sido jubilados, y aquellos que ya son ancianos. Además de esto, participamos de la lectura de un poema escrito por el pastor Yedel Tigueiros a su amada esposa fallecida, nuestra hermana Yurama Gueiros. El objetivo de esta transmisión
fue mostrar la importancia de las señoras en el día a día de la iglesia y también en la vida de sus esposos, principalmente aquellos que son pastores. El ministerio es mayor que la vida. Con esta expresión, participaremos ahora de un poema escrito por el pastor Gedel Tigueiros. O texto a seguir é parte integrante do livro Assim Era Ela, de autoria do pastor Gedel Tigueiros, em memória de sua amada esposa, Jurama Barros Gueiros, 1935 a 2019. O ministério é maior que a vida. Procuro não demonstrar sentindo tão forte dor, de tamanho sofrimento, que sei, talvez, de tantas vidas que por certo irão passar, sofrendo a mesma dor que a cada um espera no seu momento próprio, que alegra os inimigos, pensando que abandonados estamos, jogados ao léu da sorte. Lembrando, pastor é aquele que não abandona a ovelha em nenhum momento da vida. Ainda que alguém queira, pensando recompensá-lo, saiba que, na outra vida, aquela que nos espera terá o salário já pago, de valor que não tem preço. Fui feliz vivendo essa vida com ela sempre ao meu lado. Momentos felizes e outros tempos com Deus, nesta vida que ainda se espera. O pastor precisa ser forte, colocando sempre barreiras entre os seus sentimentos nobres e os da congregação, respeitando suas ovelhas que esperam do pastor consolo, amor, zelo e cuidado, como servo de Deus e protetor. A existência limita o tempo quando se para de construir, deixando na história um legado para tantos que aguardam nela o dia do seu chamado. A herança deixada pelos sábios será sedimentada ao longo da estrada, marcada por seus exemplos, ficando ao lado de quem com ela andou, seguida de tantas lágrimas, saudades e muita dor, um verdadeiro amor. História que um dia lembrado, parece que tudo acabou. Passei a manhã de hoje e são 14 horas. El texto a seguir es parte integrante del libro Así Era Ella, de autoría del pastor Gedel Tigueiros, en memoria de su amada esposa, Jurama Barros Gueiros, 1935-2019. El ministerio es mayor que la vida. Busco no demostrar, sintiendo tan fuerte dolor, de tan gran sufrimiento que sé que tal vez, de tantas vidas que por cierto irán a pasar, sufriendo el mismo dolor que cada uno espera en su momento propio, que alegra a los enemigos pensando que abandonados estamos, soltados a nuestra suerte, recordando, pastor es aquel que no abandona a la oveja en ningún momento de la vida. Aun cuando alguien quiera pensando recompensarlo, sepa que, en la otra vida, aquel que nos espera tendrá el salario ya pagado del valor de un gran precio. Fui feliz viviendo esa vida con ella, siempre a mi lado, momentos felices y otros tiempos con Dios en esta vida que todavía se espera. El pastor necesita ser fuerte, poniendo barreras entre sus sentimientos nobles y los de la congregación, respetando a sus ovejas que esperan del pastor consuelo, amor, celo y cuidado, como siervo de Dios y protector. La existencia limita el tiempo cuando se detiene a construir, dejando en la historia un legado para tantos que esperan en ella su llamado. La herencia dejada por los sabios será sedimentado a lo largo del camino, marcado por sus ejemplos, quedando al lado de quien con ella andó, siguiendo de tantas lágrimas, nostalgias y mucho dolor, y un verdadero amor, historia que un día recordando parece que todo acabó. Pasé la mañana de hoy y son las 2 de la tarde, terminando algunos asuntos, compromisos en mensajes transmitidos vía satélite a los jóvenes de Itamaraju, Bahía, y mañana estaré de nuevo en la escuela bíblica dominical.
Lloro sin parar muchas veces, lo que hago casi todos los días, en los pocos momentos que me restan. Ella merece estar viva, porque ciertamente vivo de un amor que no murió en mí. Ella está presente en todo lo que yo veo, principalmente en aquello que me hace recordar su voz y su dulzura. Palabras amigas, sinceras, que no están en silencio, ya que todo parece vivo. Ahora no escapo de un sueño, que vivo en esta vida que resiste, que llora, muchas veces sin lágrimas, viendo a ella dentro de mí, todo lo que era ella, unidos, viviendo yo en ella y ella viviendo en mí. Agradezco a Dios todos los días, momentos de un presente profético, dejando muy claro que fue Él quien me dio, y sufro hoy la tristeza de no poder verla, que partió antes de mí, un pedido por Dios atendido, porque de todo lo que Él sabe, el tiempo, el futuro, el propósito, motivos de la vida y de la muerte, en fin, todo lo que yo más quería en esta vida era poder cuidar de ella. Dentro de algunos instantes iré a participar de la transmisión vía satélite, mientras me preparo todavía con lágrimas, revisando nuestro cuarto, que se volvió un poco de mi escondite, y todo lo que de ella veo, recuerdos que miro alrededor, sino transformado en un regalo que quedó siempre cuando las aguas secaron, restando solamente las piedras del tiempo. El precio de la felicidad es mayor de lo que pensamos y solo será movido cuando transformado en esperanza aquello que morirá dentro de nosotros, cuando todo sea quitado, esperando una nueva vida. En su La paz último del Señor suspiro, a todas que marcó las su clases despedida, y a ti que nos estás principio acompañando. y fin de El una Señor triste partida, preveyó este una trabajo. sorpresa sin Ya respuesta aprendimos de todo sobre que los con ella símbolos se fue, musicales, en aprendimos los algunos colores lores perdidos y de hoy, los objetos como que ustedes ya perdieron se su han dado valor. cuenta, El vamos mundo a ahora, iniciar la envejecido, enseñanza de un nuevo acabado, lor. ya sin brillo, Maranata, Jesús cuando la en breve ceniza vendrá. todo lo dominó. Pero antes de iniciar, Momentos ya sin vamos a ir a un palabras, momento sin muy respuestas, esperado. como quien Vamos a ver todavía algunas tropieza, participaciones. pareciendo sin destino. Ana el Gómez segmento de Moreira crueldad tiene que 6 recuerdo años. al verla Venda Nova entre la do vida y la Inmigrante, muerte, Espíritu Santo. mirando para la nada, sin preguntas, sin respuestas. Partida sin dar adiós, solo muerte, siempre de la misma forma. Rostro sereno Ella es y hermoso, Julia Flamini, que ella de siempre 9 vivió. años, Inicio Toronto, y Canadá. fin profético de una ausencia que es real, de tan fuerte dolor sentido, ojos cerrados para nunca más mirar, amores y cuidados de tiempos aún no olvidados, memorias que para siempre serán recordadas, del pasado no distante que quedó para atrás. Ahora en los brazos de nuestro Este Dios, es el adolescente viviendo los cuidados Moisés de Él, Silveira que de mí Reis, de parece 12 años, que se Barroso, llevó Minas sin Gerais. celos, sin amarguras, de una vida que Él mismo engendró y que de ella cuidará mejor. Aquel que me dio por préstamo, por un poco de tiempo, aquí, y de quien tanto me aferré. Tan Laura linda, Alves Matos, tan querida, tiene 7 sin años, saber qué decir, de Eunápolis, miraba Bahía. allí su rostro y la del médico que de ella cuidó. Camino ahora, sin retorno. Palabras que no consuelan, ni Sara consiguen disminuir el tiene dolor. 6 años, El infinito de Paso que Fundo, tanto perturba. Río Grande del Sur. Ahora solo me resta el amor. Ana Flavia, de 10 años, de Brasilia, Distrito Federal. Riquelme Barreto da Silva, tiene 9 años, Tanguá, Río de Janeiro. Esta es la intermedia Yasmín, Campina Grande, Paraíba. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Vamos a iniciar nuestra clase. Para que aprendamos de forma facilitada el lor Maranata en Jesús en breve vendrá, necesitamos aprender la escala de re mayor, porque este es el tono del lor. Vamos a conocer la escala.
La escala de re mayor está de forma ascendente. La escala tiene 2 sostenidos, fa y do. Vamos a leer las notas. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Ahora vamos a ver estas notas que están en sostenido en el teclado. La fa sostenida es la primera tecla del grupo de las 3 teclas negras y el do sostenido agudo es la primera nota del grupo de 2 teclas negras. Vamos a ver la escala. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Nosotros ya aprendimos casi todas las notas de este loor en la flauta dulce. Solo falta aprender una nota. Un do sostenido agudo. Vamos a recordar y aprender esta nota. Aquí está el re grave, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido agudo y re. Este es el que vamos a aprender. Los 2 primeros agujeros están cerrados y el de atrás, el agujero de atrás, va a estar abierto. Vamos a escuchar en la flauta esta nota. Primero voy a hacer el do natural y después el do sostenido agudo. Vamos a practicar bastante esta escala, ¿amén? Para que la próxima clase nosotros podamos ir directo a la práctica. Ahora quiero invitarte a agarrar tu instrumento para que recordemos el loor Ven para el medio, junto con la pequeña banda de Yacaraí, Sao Paulo. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. ¿Usted sabía que había todos los días una nube sobre el tabernáculo? ¿Usted sabe qué significa esta nube? Todo esto aprenderá hoy con la profesora Andrea Talma. Me gustaría saludar a los niños, a los adolescentes y a todos los que nos están viendo con la paz del Señor. El tema de nuestra clase es la nube sobre el tabernáculo y vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 40, versículos 36 y 37.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se levantaba, no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Aleluya, gloria a Jesús. El tabernáculo fue totalmente construido conforme a la orden de Dios. Y cuando el tabernáculo fue totalmente terminado, el Señor colocó una nube sobre la tienda de la congregación. ¿Están viendo? Esta nube sobre la tienda de la congregación fue colocada por Dios y ella llenó de la gloria de Dios sobre todo el tabernáculo. Y cuando la nube se alzaba, era un aviso de Dios que era hora de partir, porque el pueblo estaba caminando en el desierto. El pueblo estaba yendo rumbo a la tierra prometida, a Canaán. Y ellos necesitaban de dirección, si no se perdían en el desierto. Y esta nube fue colocada por Dios para poder dirigir al pueblo en el desierto. Vamos a ver aquí. ¿Están viendo? El tabernáculo fue desarmado. ¿Por qué? Porque la nube se levantó. Miren, está yendo al frente, está guiando, dirigiendo al pueblo por el desierto. Entonces el pueblo, miren, están cargando las piezas del tabernáculo, las carpas donde ellos dormían, donde ellos descansaban. Porque el tabernáculo y las carpas era todo solamente momentáneo. Ellos estaban solo de paso yendo a la tierra prometida. Entonces ellos iban cuando la nube se levantaba. El pueblo ya sabía, cuando la nube se levantaba, ellos decían, vamos a caminar. Y la nube dirigía los pasos de ellos. Cuando la nube paraba, ellos paraban. Otra vez armaban el tabernáculo y armaban sus carpas y permanecían en ese lugar hasta que la nube se vuelva a levantar. Ellos eran obedientes, ellos entendían que eso era una señal de Dios para dirigirles, para guiarles, para protegerles en el desierto. Gloria a Jesús. Entonces la nube guiaba al pueblo en el desierto. Gloria a Dios. Y ahora nosotros, ¿qué eso representa para nuestra vida? Nosotros estamos viviendo en el mundo. Miren aquí, esta imagen. Es la imagen de un desierto, de un lugar que no tiene nada bueno. ¿Están viendo? Y el mundo no es lugar para nosotros. Nosotros estamos aquí solo de paso. ¿Sabían eso? Sí, es eso mismo. El mundo no es el lugar donde nosotros vamos a vivir definitivamente. Jesús quiere llevarnos para vivir con Él en el cielo. Y nosotros necesitamos de una dirección. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Y saben cuál es la dirección que Dios preparó para nosotros y que está sobre nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas al cielo. Es el Espíritu Santo. Entonces la nube representa para nosotros el Espíritu Santo de Dios que dirige nuestros pasos al cielo, a la eternidad. Gloria a Jesús. Nosotros estamos yendo para Canaán celestial allá en el cielo y necesitamos la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Miren, ese niño está clamando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Él está pidiendo para que le pueda dirigir sus pasos. Miren, si nosotros no oímos la voz del Espíritu Santo, no sabemos cómo ir al cielo. Entonces, nuestra caminata tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Gloria a Jesús. Ahora ustedes están viendo estas trompetas. Estas trompetas son señales de cuando Jesús venga a llevarnos a vivir con Él en el cielo. Jesús vendrá a arrebatar a su iglesia y nosotros queremos vivir con Jesús en el cielo. Allá en el cielo hay un tabernáculo hecho por Dios para que nosotros vivamos para siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Gloria a Jesús. Este texto está escrito en la Biblia en Apocalipsis 21:3. Gloria a Jesús. Y ahora, yo hago una invitación a ustedes que están oyendo esta palabra, tal vez por primera vez. Ustedes quieren vivir con Jesús en el cielo. Para eso, solo basta que abras tu corazón y aceptes a Jesús. Jesús murió en la cruz para darnos salvación, para darnos vida eterna. Acepta a Jesús como tu Salvador y que el Espíritu Santo va a guiar tus pasos hasta la eternidad. A todos la paz del Señor.
Ahora, yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Desea conocer la Iglesia Cristiana Maranata o tener una experiencia real con Dios? Yo quiero advertirte que tener una experiencia con el Señor es mucho más que conocer la historia de la Biblia, teología o filosofías. Es vivir una experiencia personal, real con Él. Tenemos un canal directo para atenderte. En el Brasil, llame gratuitamente a cualquier momento al 0800-707-3076. Es un número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de conocer mucho más de nosotros y nuestras plataformas digitales. Y en la aplicación de Radio Manaim, escucha Loores 24 horas al día y participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, usted puede participar de la Escuela Bíblica Dominical, no perderse. Y la semana que viene, y el Señor lo permita, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.